Muy bien, buenos días. El tema que vamos a ver hoy va a ser un repaso de trabajo sobre conservación de energía y sobre los teoremas trabajo y energía. Ya estos conceptos ya los hemos visto, pero ahora solo nos queda repasarlos. ¿Okay? Habíamos definido el trabajo como una facilidad de realizar un desplazamiento, la facilidad de la fuerza para realizar un desplazamiento. ¿Okay? Eh, Vimos que está definido por un producto de dos vectores que son la fuerza y el desplazamiento que obtuvo el objeto. En este caso, tuvo un desplazamiento en X, delta R sería un delta X. ¿Ya? Como un producto punto de vectores, lo puedo escribir de la misma forma como el módulo de cada vector por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? Si fijan aquí, la fuerza es aplicada con respecto a un ángulo sobre la horizontal y eso me forma un ángulo con respecto al desplazamiento. ¿Okay? No confundir teta con el ángulo de proyección de la fuerza. Puede ser que la fuerza esté sobre el cuerpo en un ángulo, pero me forma un ángulo diferente con el desplazamiento. Más adelante lo vamos a ver eso con el ejemplo del peso. ¿Ya? Pero no siempre este teta, que está aquí en la fórmula del trabajo, es el mismo teta que nos va a aparecer acá en el diagrama. ¿Ya? Hay que ver cada sistema. Como tenemos un coseno acá, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, tenemos que el trabajo es cero, ¿cierto? Porque el coseno de 90 es cero. Si tenemos que la fuerza es paralela y tienen el mismo sentido, es decir, que si la fuerza va para allá y el desplazamiento va para allá, tendremos un trabajo máximo. Y si la fuerza también son paralelas, pero van en sentido contrario, una fuerza para allá, pero un desplazamiento para allá, tendremos un trabajo mínimo. Mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en trabajo máximo el coseno es 1 y en trabajo mínimo este sería el coseno de 0 grados, que es 1, sería el coseno de 90 grados, que es 0. Esto sería el coseno de 180, que es menos 1. ¿Ok? Eso es lo que me hemos visto del trabajo. Simplemente eso. Como habíamos definido, eh, que, como habíamos mostrado que el trabajo es la capacidad para realizar una fuerza, tenemos que definir otro concepto que me diga la capacidad para realizar un trabajo. De ahí surge la energía. Y definimos distintos tipos de energía. Tenemos la energía relacionada al movimiento, cuando tenemos presencia de una velocidad, que es la energía cinética, que la conocemos como E sub C, E sub K, T o K. K. Creo que la mayoría de las veces la escribí como K. Es la energía asociada al movimiento y está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Algo que no mencioné es que el trabajo, las unidades del trabajo y las unidades de la energía son ambas kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hemos visto que esos son joules. Son las mismas unidades para el trabajo, para la energía. Para el caso del movimiento, la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si no tenemos movimiento, si decimos que está en reposo, velocidad sub cero, si se dejó caer o si se dejó caer o empezó del reposo, decimos que empezó con una velocidad inicial cero. En ese punto no tenemos energía cinética. Por otro lado tenemos la energía potencial. Es la energía asociada a la posición de un cuerpo. Entonces puede ser gravitatoria, debido a la gravedad, o elástica, debido a la elongación y compresión de los objetos. Ok. Tenemos dos tipos de energía potencial, que es la energía potencial elástica, que es un medio de kx cuadrado. X es la compresión o la elongación del resorte. Y K es la constante que tiene cada resorte. ¿Ya? Cada resorte tendrá un K distinto, a menos que nos digan que es el mismo K.
Si un resorte está en su largo natural, ¿cierto? Entiéndese que su largo natural es cuando no está estirado, sin deformar. Decimos que tiene un largo L sub 0. Cuando el resorte tiene un largo L sub 0, X es 0. Y en este punto la energía elástica es 0. Cuando tenemos el resorte estirado, el resorte tiene una nueva elongación L, donde L sub 0 es como por acá originalmente. Este es el largo del resorte original. ¿Ya? En este caso, X, en este caso es una elongación, X será L menos L sub 0, ¿cierto? Es este pedacito que se estiró. Es este pedacito que se estiró. Esta sería la elongación que estamos considerando acá en la energía elástica. Y cuando se comprime, L sub 0 es por acá. L sub 0 estaba, digamos que estaba acá originalmente el resorte. No, eso es lo como el de arriba. Originalmente el resorte estaba así. L sub 0. Pero ahora el resorte tiene este nuevo longitud, una longitud L. Y lo que se comprime es esta distancia X, que me interesa saber. En este caso, X será L sub 0 menos L. Fíjense que siempre estoy buscando que X sea positivo, ¿ok? Porque es una distancia positiva. Estoy buscando que siempre sea positivo. En este caso, L es mayor que L sub 0, por eso es L menos L sub 0, porque L es mayor que L sub 0. En este caso es lo mismo. L sub 0 es mayor que L, por eso L sub 0 menos L. Ok. También vimos que de la energía elástica tenemos asociado una fuerza elástica que es llamada la ley de Hooke, que es la fuerza que es K por X. Yeah. El signo que va a depender acá va a depender si que estoy estirando el resorte y tendré una fuerza elástica que me apunta para la izquierda. En este caso tendríamos que la fuerza elástica sería menos kx, ¿cierto? Porque me está apuntando a la izquierda. En este caso, como estoy comprimiendo el resorte me lo quiere empujar, tendría que la fuerza elástica sería más kx. ¿Ok? Todo depende del contexto del problema. Por último, la fuerza, la energía asociada a la posición, más bien a la altura, es la potencial gravitatoria, que está dada por mgh. ¿Ya? Que me va a depender de qué altura con respecto al eje Y. ¿Cierto? Si este es el origen, ¿ya? Y este es, digamos que es el eje X, y este es el eje Y, me va a decir con qué altura respecto me va a depender la energía potencial gravitatoria. Cada objeto en este ejemplo tiene una potencial gravitatoria distinta, tienen distintas masas y tienen distintas alturas. Bien. Todo me va a depender del origen. Puedo elegir otro origen, podría elegir otro origen, por ejemplo aquí, y me va a cambiar. El objeto de 5 kilogramos tendría una potencial gravitatoria 0. El objeto tendría una potencial gravitatoria 0. ¿Por qué? Porque su altura sería 0. Aquí tendría una potencial gravitatoria de 1. U sub g sería mg, ¿cierto? Por 1. Aquí tendríamos una potencial gravitatoria negativa. Tendríamos U sub g menos mg por 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una distancia de menos 1. Y aquí, de nuevo, este objeto tendría una potencial gravitatoria 0. Ya, todo me va a depender del sistema que yo elija. Uno hay que ser inteligente y ver dónde poner mi origen. Otros, en otra clase,
estudiamos las fuerzas conservativas y no conservativas. Vimos que las fuerzas conservativas son aquellas que me dependen del punto que su trabajo solamente dependen del punto inicial y punto final. Estudiamos eh, la, el peso, estudiamos la fuerza gravitatoria, ¿cierto? Estudiamos los pesos y estudiamos la fuerza elástica, estudiamos el K por X, la ley de Hooke. ¿Y qué concluimos cuando hicimos ese estudio? Es que el trabajo de las fuerzas conservativas, que en principio que ambas son fuerzas conservativas, y lo segundo es que su trabajo es menos la variación de su energía potencial. Ya. Si es el trabajo del peso, sería menos la variación. El trabajo del peso sería menos la variación de la energía gravitatoria. Si es el trabajo de la fuerza elástica, sería menos la variación de la energía elástica. ¿Ok? Que vimos otro que existen fuerzas que son dependientes de la trayectoria que toma el objeto, como la fuerza de roce. Vimos un ejemplo que del más simple, que es un plano horizontal de un objeto moviéndose, y vimos que el trabajo que se realiza de aquí para acá no es el mismo trabajo que se realiza de aquí para allá. ¿Ya? Me va a depender de cómo se hizo la trayectoria. Como ejemplo de fuerzas no conservativas, tenemos la fuerza de Roche y las fuerzas externas. ¿Ya? Fuerzas externas son, por ejemplo, cuando en la prueba teníamos un bloquecito, un bloque en el plano, en el eje Y, ¿cierto? Y le aplicamos una fuerza. Estas son fuerzas externas. ¿Ya? Estas son fuerzas no conservativas. La tensión tampoco es una fuerza conservativa, también es una fuerza externa. Ya visto que tenemos fuerzas conservativas y no conservativas, definimos finalmente la energía mecánica, que es la sumatoria de todas las energías en un punto dado, en un tiempo determinado, que sería la sumatoria de energía potencial más la cinética. La energía potencial, que me incluye la energía potencial gravitatoria y la elástica. Finalmente tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más masa por la gravedad a la altura más un medio de kx cuadrado. ¿Ok? Esta es la energía mecánica que tenemos hasta el momento y es la que vamos a utilizar. Por otro lado, vimos cómo se relaciona vimos cómo se relaciona el trabajo con la energía y descubrimos el teorema de trabajo-energía, que es que la variación de la energía, el trabajo neto, perdón, el trabajo neto, que es la sumatoria de todos los trabajos, es igual a la variación de la energía cinética. ¿Ok? Quiere decir esto que el trabajo neto es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y lo demostramos, la demostración está en una clase, pero es fácil que ver que la sumatoria del trabajo es igual a la sumatoria de fuerzas por el desplazamiento. Y esto es segunda ley de Newton, esto es masa por la aceleración por delta x. Y aquí reemplazamos la aceleración por la ecuación de cinemática que me relaciona la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces a delta x. Sí. Si ustedes reemplazan, ¿cómo se dice esto? Despejan a de acá y la reemplazan acá, van a llegar a esto. ¿Ok? Si alguien se quiere aventurar a hacerlo, pero la demostración ya se hizo. Y este era un caso muy simplificado. ¿Por qué? Porque aquí asumíamos que el desplazamiento era en una sola dimensión. Solo me incluye energía cinética. Una forma de expandir este teorema era darnos cuenta que al realizar el trabajo neto, estábamos considerando el trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas. Tenemos el trabajo de fuerzas conservativas más el trabajo de fuerzas no conservativas.
Estamos considerando trabajos del peso, trabajos de la fuerza elástica, más trabajos de fuerza de roce, trabajos de fuerzas externas. Y decíamos que todo era la variación de la energía cinética. ¿Pero qué pasó? Descubrimos también que el trabajo de las fuerzas conservativas era menos la variación de la energía potencial. Más trabajo de la fuerza no conservativa sería la variación de la energía cinética. Y de aquí derivamos a otro teorema, que es que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, ¿cierto? Si eh, despejamos el trabajo de la fuerza no conservativa, en el lado derecho tendríamos la energía mecánica, ¿cierto? Energía cinética más energía potencial. ¿Ok? ¿Qué ocurre de aquí? Derivamos a otro teorema, que ¿qué pasa si no tenemos fuerza no conservativa? ¿Qué pasa si tenemos sistemas que no me presentan roce, no me presentan fuerzas externas? Pues el trabajo de esas fuerzas será cero. Y ahí decimos que la variación de la energía se conserva. En ausencia de fuerza no conservativa, la energía mecánica se conserva. Delta E igual a cero. Delta E, que sería energía final menos energía inicial, sería igual a cero. Energía final igual a energía inicial. Y esto es la conservación de la energía. Ya. Solo se cumple para casos que no tenemos fuerzas externas, fuerzas no conservativas. Ya. Veamos un repaso de de los trabajos. Ya. Un joven empuja una caja de 10 kilogramos sobre un plano inclinado cuyo ángulo de inclinación es de 30 grados, a una distancia de 16 metros con una aceleración de 0.1 metros sobre segundo cuadrado. Si la superficie tiene un coeficiente de roce de mu 0.2, determinar. Les voy a hacer como es el dibujito. Así y así. Entonces aquí tenemos ¿cuánto tenemos? 30 grados. Y tenemos una personita. Acá. Tenemos una personita empujando una caja. ¿Ya? ¿Cuánto lo empuja? Lo empuja a una distancia de 16 metros. Tenemos una distancia aquí, lo voy a hacer con color. Lo empuja a una distancia de 16 metros. ¿Eso más? Le aplicamos una fuerza F sub 0. Le está aplicando una fuerza F sub 0. Y claramente aquí tenemos, en todo el plano inclinado, tenemos roce. Bien. Me preguntan el trabajo de cada fuerza. Cada fuerza. Bien. Empezamos con el trabajo de la normal. El trabajo de la normal. Es fácil notar que la normal es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto que es cero, porque normal es perpendicular a delta x. Sí, esto le digo que es delta x. Ok. Pero tenemos el trabajo de la fuerza de roce, que sería igual al módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. En este caso, la fuerza de roce estaría apuntando para la izquierda. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que siempre es bueno hacerlo. Tenemos que aquí tenemos aquí. Y ya lo sabemos ya casi de memoria, lo hemos hecho tantas veces. Aquí tenemos una fuerza normal. Una normal. Se mueve para allá, ¿cierto? El objeto se mueve para allá. Tengo una aceleración para allá. Tengo una aceleración para allá. Todo se está moviendo para allá. Por lo tanto, mi fuerza de roce se está moviendo para acá. Me está actuando para acá. Tengo un peso que siempre va a apuntar para abajo.
el peso, y una fuerza aplicada F sub 0. ¿Sí? También sabemos que como este ángulo es θ, este ángulo también será θ. Entonces aquí vemos que el desplazamiento es para la derecha, por lo tanto mi fuerza poderosa actúa por la izquierda y hay un ángulo de 180 grados entre ellos, que esto es menos 1. La fuerza de roce es mu por la normal por el desplazamiento que hay acá, que lo conocemos que son los 16 metros. Mu es 0.2, la normal no la conozco por los 16 metros. La normal la vamos a obtener del diagrama de cuerpo libre. La sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X será igual a F sub 0 menos fuerza de roce, ¿cierto? Esto es P seno de X, P seno de teta, perdón. Fíjense que aquí tengo teta y aquí tengo teta. Voy a cambiar la letra para que no se confunda. Alfa y alfa. Esto es lo que yo le decía anteriormente, que el ángulo que está acá no siempre es el mismo ángulo donde actúa la fuerza. Ya, son distintos. Entonces aquí tendríamos que fuerza de roce y aquí tendríamos menos P seno de alfa. Igual como se está moviendo todo esto a masa por aceleración. Positivo porque es la aceleración positiva porque se está moviendo a la derecha. Aquí está mi lado positivo de X. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería la normal menos, aquí solo tengo el peso en coseno. O sea, el peso en Y, que sería peso coseno de alfa. Igual a cero porque no hay movimiento en el eje Y. Entonces esta normal que necesito acá, la tengo que encontrar del diagrama de cuerpo libre. La normal de acá, obtenemos que es mg por el coseno de 30. Reemplazando, tendríamos 0,2 por la masa, que son los 10 kilogramos, por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el coseno de 30, por los 16 metros. Perdón, 0.2 por los 10 por 9.8 por coseno de 30 por 16. Menos, me faltó aquí un menos, menos 272 joules. Sí, ahí escribí el menos. Me estaba comiendo el menos. Entonces, aquí lo escribí por acá. Trabajo de la fuerza de roce son menos 272 joules. Bien. Continuamos. Aquí vimos que el trabajo de la fuerza normal es cero. ¿Qué otro trabajo nos falta? El trabajo de F sub 0. Voy a dejar el trabajo del peso al final porque tenemos varias formas de calcular el trabajo del peso. Veamos el trabajo de F sub 0, que sería módulo de F sub 0 por el desplazamiento, módulo de desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. En este caso, F sub 0 apunta a la misma dirección que el desplazamiento, ¿cierto? Si fijan, el desplazamiento va a la derecha y F sub 0 también va a la derecha. Por lo que tanto, aquí tenemos un ángulo de 0, que esto es 1. F sub 0, que no lo conozco, no me lo dan. Voy a tener que encontrarlo por los 16 metros. ¿Y cómo encontramos F sub 0? De acá, de la ecuación 1. De 1, ¿cierto? 2. De 1 tenemos
que F sub 0 es igual a masa por aceleración más la fuerza de roce más mg seno de alfa. Masa por A serían los 10 kilogramos por 0,1 metro partido por segundo al cuadrado, más fuerza de roce, que es mu 0,2, mu por la normal, que vimos que la normal es masa por gravedad por coseno de 30. 10 kilogramos por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Más mg, todo esto. 0,2, ¿qué? 0,2. 10 por 9,8 por el seno de 30. Todo eso. Todo eso va a ser f sub 0. En este caso me da la aceleración. Entonces era muy fácil calcular f sub 0. Usualmente los casos no me dan la aceleración y tendría que buscarlo. 10 por 0,1 más 0,2 por 10 por 9,8 por el coseno de 30 más 10 por 9,8 por el seno de 30. ¿Estaré bien? Que alguien lo calcule conmigo. Vamos a hacerlo, 10 por 0,1 más 0,2 por 10 por 9,8 por el coseno de 30 más 10 por 9,8 por el seno de 30. Ahí sí. Sí, sí. Me da 67 newtons. ¿Cierto? Aquí estamos calculando una fuerza que se mide en newton. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo sería los 67 newtons por los 16 metros. Y eso nos da 1072 joules. Voy a anotarlo por acá. El trabajo de F sub 0 sería igual a 1075 joules. Quería dejar el trabajo del peso al final porque tenemos varias formas de calcular el trabajo del peso. La primera sería que, ¿cierto? Que tenemos este ángulo y este desplazamiento. Primero vamos a notar que yo puedo el peso escribirlo en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Si nos damos cuenta, el trabajo del peso en Y es cero. ¿Por qué? Porque peso en Y es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo del peso podría ser solamente peso en X por el desplazamiento, ¿cierto? Por el coseno que hay entre ellos, que serían los 180 grados. Menos 1. Peso en X sería mg seno de alfa por delta X, esto negativo. Sería los 10 kilogramos menos 10 kilogramos por los 9,8 metros partido por segundo cuadrado por el seno de 30 por desplazamiento que son los 16 metros. Si ustedes calculan eso, será menos 784. Menos 784 joules. Esta es una forma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no quiero factorizar, o sea, yo no quiero escribir el peso en el eje X y en el eje Y, quiero usar este peso que va apuntando para abajo? ¿Ya? El peso que está en el plano, que está en X y Y. Bueno, si nos damos cuenta, aquí hay otro ángulo que va con respecto al desplazamiento. ¿Qué sería
alfa más 90 sería 30 más 90, serían 120. ¿Cómo se comporta el trabajo si ocupo este ángulo? Veamos. El trabajo del peso sería el peso por delta X por el coseno que hay entre ellos, que serían 120 grados. Aquí el peso, estoy usando el módulo del peso, entonces sería simplemente masa por gravedad por el delta X por el coseno de 120, serían los 10 kilogramos por los 9,8 metros por segundo cuadrado por los 16 metros por el coseno de 120. ¿Qué pasa? Algo que el coseno de 120 grados es menos 0,5, es menos un medio. Eso por 10 por 9,8 por 16. Menos 784. ¿Ya? ¿Cuál será la otra forma que tenemos para calcular este trabajo? Es devolverse a algo que mencioné al comienzo de la clase, que era que el trabajo del peso es menos la variación de la energía gravitatoria. Sería menos energía gravitatoria final menos energía gravitatoria inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que necesito encontrar pausarizar esto, ¿cierto? Que esto sería menos mgh final menos mgh inicial. Las h son con respecto al eje y, son alturas. ¿Ya? Aquí lo que yo tengo es un desplazamiento en x. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que siempre primero pensar dónde poner nuestro origen. Si yo pongo mi origen acá, si yo digo que aquí es 0, tengo un problema, porque si yo quiero calcular la potencial gravitatoria en este punto, no podría porque de alguna forma yo necesitaría este segmento, esta distancia d, digamos. ¿Para qué? Si esto es h, uno podría calcular el seno de 30 grados, que sería h sobre d, para así poder despejar h, que sería h sería d seno de ángulo. Sí, d seno de 30. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Yo no tengo eso acá, no tengo esta distancia, no sé en qué posición está este sujeto desde el plano inclinado. Lo único que sé es que el bloque se mueve 16 metros. Por lo que puedo hacer es decir que en este punto, acá, voy a decir que es mi origen. Es decir que la energía gravitatoria en este punto va a ser cero. ¿Qué logro eso? Es que la energía potencial inicial sea cero. Pero ahora, ¿quién será mi altura? Tenemos que encontrarla. Aquí se nos formó un triangulito. Se nos formó este triangulito, donde este triangulito mide 16 metros. Entonces estamos viendo este triangulito, donde aquí empezó el bloque y donde aquí terminó el bloque. Ya. Como este ángulo es 30, este ángulo también será 30. Y me interesa esta altura para poder reemplazar esa altura acá. H final, seno de 30 grados será igual a cateto opuesto, H final sobre hipotenusa, 16 metros. La altura final será 16 metros sobre el seno de 30 grados. Reemplazando, tendríamos que menos masa por gravedad por los 16 metros, seno de 30 grados por los 16 metros. Por los 16 metros. Ya. Si se dan cuenta, esto que está acá
Es lo mismo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos la masa, aquí tenemos la gravedad, el seno 30 por el 16 metros. Y ya sabemos que eso nos va a dar menos 784 joules. Ya, tenemos tres formas para ver, ahí vimos tres formas de cómo obtener ese trabajo. Si tienen alguna duda, díganlo. Que las tres formas nos dio el mismo trabajo. Y creo que estaríamos listos. No, nadie. Bueno, vamos a borrar. Y tenemos listo el trabajo de cada fuerza. ¿Qué nos falta ahora? El trabajo neto. Que es simplemente el trabajo. Es el trabajo. Perdón, trabajo neto. Es el trabajo, es la sumatoria de todos los trabajos. Será la sumatoria, será el trabajo de la fuerza roce, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza sub cero, más el trabajo del peso. El trabajo normal es cero. Tendríamos menos 272 más 1075 más menos, perdón, 784 joules. Al realizar toda esa cuenta, nos da 16,0 joules. Este es el trabajo neto. Pero ¿qué pasa? Existe otra fórmula. O sea, no otra fórmula, otra forma. Que es cierto que el trabajo es igual a la sumatoria de todos los trabajos, será igual a la sumatoria de todas las fuerzas por el desplazamiento. ¿Ok? Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos segunda ley de Newton. Tenemos masa por aceleración por delta X. ¿Qué pasa si aplico esto? Vemos que el trabajo neto sería igual a la masa por aceleración por el desplazamiento. Tendríamos los 10 kilogramos por 0,1 por 16 metros. Y ustedes calculan todo eso y también les va a dar 16,0 joules. Mágico. Nos da lo mismo. ¿Cómo pudimos hacer esto? Porque en este caso teníamos la aceleración. Profe, 1072. ¿Tú dices que es 1072? Sí, creo que sí. Creo que error de tipeo. 1072, 1072. Gracias. Ya. Ven que en este caso, como yo tenía la aceleración, yo podía calcular el trabajo neto de esta manera más simple. Pero hay muchos casos que no tengo la aceleración del objeto y si me aventuro a buscar esa aceleración, también puedo buscar las fuerzas, trabajo de fuerza de cada uno. Realmente si estamos en una prueba y yo les pido el trabajo de cada fuerza, tienen que realizarlo. Si les pido el trabajo neto, ahí ustedes vean qué opción toman. Si ya tienen el trabajo de cada fuerza, mejor súmenlo. Pero si quieren aventurarse a buscar la aceleración, también lo pueden hacer. Esto fue como un repaso de trabajo. Estos son todos los trabajos que hemos visto hasta este momento. Veamos qué pasa con la energía. ¿Qué me dice? Un bloque de masa 2 kilogramos comprime máximamente un resorte de constante 400 newtons sobre metros en 0,4 metros, como se muestra en la figura. Luego el bloque se despega del resorte, por lo que el resorte se vuelve a su estado original, descomprimido. A continuación, el bloque se mueve sobre una trayectoria sin roce, subiendo un plano inclinado y comprimiendo máximo el resorte en 0,1 metros, quedando momentáneamente en reposo. Justo en ese instante, la altura alcanzada del bloque es 1 metro. ¿Cuál es la rapidez del bloque en el instante en que se despega del primer resorte? ¿Cuánto vale la constante elástica del segundo resorte? Ya, entonces el problema es que empieza un resorte comprimido
Esto está comprimido. Digamos que su L sub 0 está comprimido a una distancia X, que su largo L sub 0 está como por acá. ¿Bien? Y X no tenemos roce. Muy igual a 0, muy igual a 0. Y llega al final y comprime el resorte. Entonces voy a dividirme el problema en tres momentos. En un momento A, donde se comprime el resorte. Comprime, comprime, comprime el resorte. Un momento B, cuando se separa del resorte, separa del resorte. Y un momento C, cuando comprime, comprime el segundo resorte. Y tenemos esos tres momentos, ¿cierto? El momento inicial está comprimiendo el resorte, soltamos el bloque, el resorte vuelve a su estado original. Ahí, acuérdense que cuando uno suelta el bloque, como esto es un resorte super ideal, de L de, ¿cierto? Que está como comprimido, está apretado, está en una distancia L. Cuando uno retira el resorte, o sea, el bloque, perdón, cuando el bloque se deja estar, se mueve, lo que pasa es que el resorte vuelve a su estado original. Es como súper ideal, ¿cierto? Usualmente en la vida real lo que vemos es que el resorte así como que rebote. Pero en estos casos no, son súper ideales, entonces cuando el bloque se va, el resorte vuelve a su estado original. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que preguntan? Nos preguntan cuál es la rapidez del bloque al instante que se despega del primer resorte. Es decir, la rapidez con la que sale de acá. Como no tenemos energía, como no hay fuerzas conservativas, o sea, no conservativas, como no hay fuerzas no conservativas, se conserva energía. Se conserva la energía. ¿Ya? Es decir que delta sub E es igual a 0. ¿Pero qué es delta sub E? En este caso voy a estudiar la energía de A hasta B. Es decir, que la energía en A menos la energía en B será igual a 0. La energía en A será igual a la energía en B. ¿Qué tenemos en A? Aunque no dice el enunciado. Se comprime máximamente el resorte de una constante en 0.1. Empieza a comprimir como se muestra en la figura. El bloque se despega del resorte por lo que se resuelve ese estado original comprimido. A continuación, el bloque se mueve sobre una trayectoria sin roce. Entonces, al comienzo de tener energía elástica, energía gravitatoria, o sea, energía elástica más un K, sería igual a una energía gravitatoria más energía elástica más K. ¿Cierto? Esto es B, B, B. Esto es en A, en A y en A. Al comienzo, veamos dónde vamos a poner nuestro cero. Si ponemos el cero acá, nos sirve. ¿Por qué? Porque podríamos decir que aquí la energía potencial gravitatoria es cero y que aquí ya está en una altura de 1 metro. Entonces aquí podríamos decir que este es cero. No se mueve con una velocidad, parte del reposo. Y si fuera lanzado con una velocidad inicial tampoco me nadan, entonces uno asume que se mueve del reposo. Y en el punto B tampoco tenemos potencial gravitatoria. Y ya el resorte ya no estaría estirado, estaría en su largo L sub 0, por lo que ya no tendríamos energía elástica. Finalmente lo que tenemos será igual a en un medio de KA, digamos que este es el resorte A, de KA XA al cuadrado será igual a un medio de la masa o la velocidad en B al cuadrado.
aquí podemos tener fácil que la velocidad en B será igual a K A X A al cuadrado sobre nada. Así. Y tiene que haber simplificado en un medio, no la masa. La masa sobre la masa, todo esto bajo raíz. K son los 400 newton sobre metro, por lo que se comprime 0.4 al cuadrado, dividido en la masa, que son los 2 kilogramos. Y todo eso bajo raíz. M dividido 0,66 metros partido por segundo. Entonces la velocidad en B será 5,66 metros partido por segundo. Bien. Sí, profe, siempre se suman esas tres, gravitatoria, elástica y cinética. Sí, Catalina, se suman esas tres, ¿por qué? Porque esa es la energía mecánica. Esto que escribí aquí, esto es energía mecánica, que son las únicas tres energías que conocemos, energía mecánica. ¿Ya? Entonces, vemos la energía mecánica inicial y la energía mecánica final. Y ver qué cosa tenemos en cada punto. ¿Ya? Por eso sumamos estas tres. Vamos a borrar. Me preguntan la constante del resorte. Que en cada resorte tiene una constante diferente. Tenemos dos opciones. Como no hay roce ni acá ni acá, podríamos ver qué pasa con la conservación de energía de A hasta C o la conservación de energía de E hasta C. De B hasta C. A ver qué ocurre. Delta. Vamos a ver la segunda primero. Energía de B hasta C igual 0. Eso me implica que la energía en B es igual a la energía en C. La energía en B es este punto donde se separó del resorte y está en este plano. Ya, no tenemos elástica, solo tenemos energía cinética. Ese estricto tendría que ser lo mismo, ¿cierto? Unidad de gravedad en B más la unidad elástica en B más K en B sería unidad gravitatoria en C más UEC más KC. ¿Ya? Al comienzo, todavía estamos aquí en el plano horizontal, por lo que todavía no tenemos gravitatoria. El resorte está estirado en su largo natural. Solamente tendríamos cinética. ¿Qué ocurre en el punto final? Tenemos gravitatoria. Está, ¿cierto?, a una altura de 1 metro. Tendríamos masa probada por la altura, una altura en C, la altura que llega en este punto. Si esto es A y esto es B. El resorte ya está estirado. Un KB, ¿cierto? Este es otro resorte. Un KB XB al cuadrado. Y me dice que al final, cuando comprima el resorte, se queda momentáneamente en reposo. Por lo que al final no tenemos cinética. Fíjense que estos B son de este resorte. No se confundan con el punto B, que es cuando se separa del resorte. ¿Qué me preguntan? Me interesa saber la constante del resorte. K será igual a, vamos a despejar, sería más por la velocidad B cuadrado, menos 2 veces mghc sobre xb al cuadrado. Ya, esto lo hice rápido, ahí ustedes vean cómo lo hice, pero es fácil, solo pasé este para la izquierda, esto multipliqué por 2 y dividí por x sub b. Y eso
a mí me dio 2480. 2480 sobre Newton sobre metro. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado esta? Como vimos al principio, solo tendríamos energía de A hasta C. Igual cero, tendríamos que la energía de A será igual a la energía en C. Al comienzo solo teníamos potencial gravitatoria elástica, un medio de kx cuadrado en A, Ka será igual a lo que tenemos acá, mg hc más un medio de k kb xp al cuadrado. Lo que me interesa es encontrar kb. Kb sería kaxa al cuadrado menos 2 veces mghc, todo esto sobre xb al cuadrado. Y ustedes realizan todo ese cálculo y le va a dar 2480 sobre metro. Bien. Este caso cuando no tenemos conservación de energía, o sea, cuando no tenemos fuerzas no conservativas, podríamos ver esto de la conservación de la energía. No sé qué es. Temprano. Temprano, entre comillas. Yeah. Continuamos. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a todo lo que hicimos ahora. ¿Cuánto es? Eh, al final K es 2480 newton sobre metro. ¿Ya? Y lo calculamos de forma distinta. De tomar del punto BC, de esa energía en B hasta C y de la energía A hasta C. Claramente si aquí me dijeran que aquí es roce, ya todo esto no sirve. En ese caso. K es 2480 newton sobre metros. Ya. Continuamos. Creo que lo había propuesto como ejercicio en una clase, pero lo voy a realizar porque me interesa que lo vean. Ya. Un artista de trampolín de 72 kilogramos se lanza verticalmente hacia abajo desde la parte superior de una plataforma con una velocidad de 4.5 metros partido por segundo. ¿Con qué velocidad llega el trampolín que se encuentra a 2 metros desde la superficie hasta la plataforma? Si el trampolín se comporta como un resorte elástico de esa constante, ¿qué tanto se comprime el trampolín? Entonces aquí les vamos a hacer el dibujito. Tenemos, tenemos una superficie y me dice que el trampolín se encuentra a 2 metros desde la superficie de la plataforma. Entonces, de aquí tenemos una plataforma y aquí hay un trampolín. ¿Ok? Y aquí hay 2 metros. Que el trampolín que se comporta como un resorte. ¿Ya? Y tenemos un tipo lanzándose con una velocidad inicial de 4.5 metros partido por segundo y con una masa de 72 kilogramos. Yeah. Me preguntan si este es el punto A, este es el punto B, y voy a decir que el punto después cuando se contrae el resorte, ¿cierto? Después cuando el sujeto llega acá, se va a contraer una distancia X, será el punto C. Me están preguntando con qué velocidad llega a la plataforma. En el fondo me están preguntando la velocidad en B. Como desprecio el roce del aire, ¿cierto? Que el aire en la vida real me produce roce,
Así que en la vida real no se conserva la energía. ¿Por qué? Porque todo tiene roce. Vivimos en un gas que nos causa roce. Podríamos hacer que la variación de la energía desde el punto A hasta el punto B, desde a B, sea cero. Es decir, que la energía en A sea igual a la energía en B. K en A más UGA más U en A será igual a K en B más UG en B más UE en B. Ok, empieza con una velocidad inicial. Entonces tenemos una cinética al comienzo. ¿Tenemos gravitatoria? Aquí hay que ser inteligente. Sabemos que desde el trampolín hasta la punta del sujeto donde se va a lanzar hay 2 metros. Pero tampoco conocemos qué tamaño tiene el largo acá, el resorte. No conocemos esta distancia. No sabemos cuánto es esto. Por lo tanto, lo más lógico, lo que tiene más sentido es decir que aquí es cero. Este es mi punto cero. ¿Qué hago con eso? Es que hacer que la energía gravitatoria en este punto sea cero. ¿Ya? ¿Qué hago con eso? Es que empiece desde una altura de 2 metros. Y en este punto no hay resorte. Así que aquí energía elástica cero. K en B, que es lo que me preguntan, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Me preguntan esta velocidad. Más, al realizar esto, poner mi origen acá, estoy haciendo que mi energía gravitatoria en este punto sea cero. Y aquí todavía no se comprime el resorte, así que tampoco tenemos energía elástica. ¿Ya? Porque me dicen que llega al trampolín, todavía no lo comprime, y no lo estaba comprimiendo. Y tenemos todo para despejar velocidad en B. Velocidad en B será igual a velocidad en A al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura en A y todo eso sobre raíz. Ok, y todo esto es 7,7 metros partido por segundo. La velocidad en B es 7,7 metros partido por segundo. ¿Cuánto se cumplirá el trampolín? Como todavía no encontramos roce, podemos seguir utilizando la conservación de la energía. Tendríamos que la energía ¿qué valor dio G, profe? ¿G a G? 9,8. G 9,8. Siempre 9,8. Muy pocas. 9,8. Metros partido por segundo cuadrado. La variación de energía de E sería de B hasta C. ¿Cierto? Desde este punto a este punto. ¿Qué va a ocurrir? Es cero. La energía en B es igual a la energía en C. Es decir, que K en B más EUGB más UEB será igual a KC más UGC más US, la energía mecánica. Tenemos X cinética, ¿cierto? La calculamos, medio de la masa por la velocidad v al cuadrado. No tenemos gravitatoria y aquí el resorte no está comprimido. Tenemos K en C. No tenemos K en C porque cuando uno usualmente comprime el resorte, ese es como el máximo de compresión que uno le puede dar. Es decir, que en ese punto te detenís.
porque si no seguiría avanzando. Entonces, si te dicen que la está comprimiendo a una cierta cantidad, es porque ya no podía avanzar más. Ese es tu punto final. Entonces, energía cinética en C es cero. ¿Tenemos potencial? Tenemos potencial, ¿por qué? Porque ya estamos distintos de cero, estamos abajito del cero. Tendríamos menos, tenemos mg por, por hc más, tenemos una compresión, ¿cierto? Porque ahora el resorte se comprime, un medio de kxc al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que se comprime, ¿cierto? Lo que varía a una distancia x, que es lo que me interesa, que es lo que se comprime. Entonces, la altura será menos x, ¿cierto? La altura que se encontrará el bloque, o sea, la persona, perdón, será una altura de menos x. Estará bajito. ¿Y cuánto se va a comprimir? X se va a comprimir en una instancia x. Instancia menos x, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué menos? Porque están abajo del cero. Entonces reemplazamos un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado sería igual a masa por la gravedad por menos x. ¿Cierto? Una potencial gravitatoria negativa. Más un medio de k menos x al cuadrado. En este caso aquí el menos me da lo mismo porque está todo al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Quiero encontrar x. Conozco la velocidad en v. Así que todo esto lo conozco. Conozco la masa, la gravedad, conozco k. Lo que se me hizo, se me realizó una ecuación de segundo grado, que ya a esta altura sabemos cómo se resuelve. Menos un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Igual a 0. Por honor al tiempo voy a escribir, cuando voy a reemplazar los números voy a escribir la ecuación que les da. Si reemplazan todos los números, les va a dar la siguiente. 209 x cuadrado menos 706x menos 203,4. Entonces igual a 0. Reemplace los datos, reemplacen el k, reemplacen la masa por la gravedad, reemplacen la masa por la velocidad en v al cuadrado y le va a dar la siguiente ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? A esta altura ya todos deberían saberlo, pero esto es a, esto es b y esto es c. Entonces, x será igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto es 706 más menos 706 al cuadrado menos 4 por 2900 por c, que son menos 2134. Todo esto, todo esto igual a 0 sobre 2 veces 29000. ¿Ok? Y de aquí, como siempre, van a tener dos resultados. Aquí les va a dar un x igual a 0,028 y aquí un x igual a menos 0,25 menos. Ustedes preguntarán, ¿cuál necesito? ¿Cuál necesitaré? Necesitaré la positiva. Ustedes dirán, pero profe, usted dijo que x es negativo. Sí, pero ¿qué pasa? Es que es negativo, ese menos, yo lo consideré acá. Yo lo consideré acá. Entonces, si yo considerara la solución negativa, estaría haciendo que a la altura sería menos, menos, eh, menos 25. Y tendría una altura positiva. Cosa que aquí no tendría sentido. ¿Por qué? Porque sé que este es mi origen y tendría una altura, quiero una altura negativa. Por lo tanto, si yo tomo la solución positiva, si yo tomara la solución de 0,28,
tendría una altura de menos 0,28, que es lo que necesito acá. Es lo que necesito acá. Entonces, por eso tomamos el X positivo, para que me dé algo negativo. No sé si se entiende. Si tomara el X negativo, menos con menos me daría un X positivo, o sea, una altura positiva. Y no es lo que necesito. Necesito una altura negativa. Ya, 19:20. ¿Tiene otro? Pero lo dejamos para el martes. Acuérdense que tenemos que la prueba es el próximo viernes, entonces tenemos martes y jueves para seguir haciendo ejercicio. Un repaso que hicimos, vimos un repaso de toda la materia, un repaso de los trabajos y de conservación de la energía. Ya, dejémoslo hasta acá. Eh, 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 eh.